A pesar de sus sufrimientos, en Dios siempre ha confiado. El Señor es su auxilio, Él es su consolación. El Señor es su refugio, el Señor es su amparo. En cambio estos asesinos esperan condenación. Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y soy miembro del movimiento misionero Juan 23. Es para mí un placer transmitir por primera vez en el grupo Escuela Bíblica Católica Instruyendo al Pueblo de Dios Vivo. También pues este video lo voy a retransmitir en los otros foros y también que son de mi propiedad y también en lo que es mi canal Apolo de YouTube, Apologista Católico Elmer Arana. Mis hermanos, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Pero, ¿qué es el cuerpo místico de Cristo? Esta sería la gran pregunta. Un saludo a todos los que están conectando. Ya mi hermano Gabriel Muñoz dice saludos, Dios bendiciones hermano. También está Cory Scorza, dice Chiapa. Gabriel Muñoz, bueno, todos los hermanos que se están conectando se van a conectar. Yo sé pues que este video va a ser viral y que vamos a llegar a muchas más personas. Así que el Señor les bendiga grandemente tanto a ustedes como a sus respectivas familias. Por favor, compartan este video para pues llegar a más personas y así poder evangelizar, como dice pues Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8. Así es que sin más pues más que hablar, vamos a entrar de lleno a lo que es la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. O sea, pues la pregunta sería, ¿qué es el cuerpo místico de Cristo? Todos sabemos que el cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Obviamente la iglesia. Entonces, en la iglesia hay una vida sobrenatural que se llama gracia. Esta es la gracia santificante que está en la iglesia. La iglesia fundada por Jesucristo no es pues solamente una familia visible. En ella pues hay una vida interior invisible, sobrenatural, divina, que comunica al mismo Jesucristo. Pero la iglesia también es visible. No es solamente pues como algunos hermanos separados dicen que la iglesia es invisible y que no se puede ver. Esto es mentira porque la iglesia es completamente visible. Porque si no pues en el desierto, cuando pues Moisés sacó al pueblo de Egipto, que este pueblo pues sufrió, lloró, aguantó hambre, pues tuvo sentimientos. Esta era una iglesia que caminaba pues por el desierto y era una iglesia totalmente visible. Si no pues pudiéramos decir que eran fantasmas los que caminaron en el desierto. Igualmente hoy en día la iglesia es peregrina en la tierra, pero nosotros tenemos la división de la iglesia en peregrina, la iglesia purgante y también la iglesia triunfante. Pues somos la misma iglesia, somos una sola iglesia, como dice el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 5. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. No hay dos bautismos, no hay tres bautismos, no hay cuatro bautismos, no hay rebautismos. Es un solo bautismo. Entonces, Dios nuestro Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza, dándole un alma espiritual e inmortal, capaz de conocerlo y amarlo y alcanzar una felicidad proporcionada pues a su naturaleza. Pero en su amor infinito, Dios ha querido llamarnos a sus más altos pues destinos, ¿verdad? Y los designios de Dios pues a veces no lo sabemos. Así que el amor de Dios es infinito, como ya dije. Entonces Dios en esa infinita misericordia quiso darnos también la altísima dignidad de ser hijos de Él, hijos suyos, hijos de Dios y hacernos partícipes de su misma pues felicidad en la gloria. Pues al morir en Cristo estamos en plena comunión con Cristo y estamos viviendo con Cristo para Cristo. Para esto nos une a Él en la persona divina de su Hijo hecho hombre,
Jesucristo, de cuyo cuerpo místico somos nosotros vivos. Esta vida divina en nosotros es la gracia santificante. Por ella Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Cristo. Gozamos de plena comunión con Cristo. Así que este cuerpo vivo es la iglesia, la asamblea, la eclesia. Esta es la iglesia. Por eso se llama pues entonces la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, todos nosotros somos sus miembros. O como él mismo dijo con otra comparación, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Dice Colosenses capítulo 1 y versículo 18 que Cristo es cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo pues es la cabeza. No puede vivir un cuerpo sin cabeza. El cuerpo y la cabeza están unidos, por eso nosotros estamos unidos y en plena comunión con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y hablando siempre la comparación de yo soy la vid y vosotros los sarmientos, como dijo Jesucristo, los sarmientos reciben la savia de la vid, o sea, pues del árbol. Las ramas reciben la savia del tronco principal, que es el árbol. Entonces, y gracias a esta savia producen pues las uvas, siempre hablando de los sarmientos. Así nosotros recibimos de Jesucristo también la gracia santificante a través de su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es un medio de salvación. La iglesia es un sacramento de salvación. Es la savia que nos hace vivir una vida sobrenatural de la misma manera que nuestra alma vivifica nuestro cuerpo y le da vida natural. Entonces, aquí en la iglesia también tenemos los 7 sacramentos de salvación. Estos son los sacramentos que nos salvan. La doctrina del cuerpo místico tiene enorme importancia en la orden a la valoración de nuestros actos. El barrido de una calle realizado por un empleado de la limpieza pública que está en gracia de Dios tienen incomparablemente más valor que la conferencia de más altura científica, que solo puede ser entendida por media docena de hombres en el mundo, pero pronunciada por un sabio que no está en gracia de Dios. La razón es que las acciones de los hombres que no están en gracia de Dios, aunque tengan su valor como enseñanza, el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, no rebasan los límites de lo humano. En cambio, cuando un hombre está en gracia de Dios, es miembro del cuerpo místico de Cristo, y entonces sus obras, por sencillas que sean, pertenecen a un plano sobrenatural infinitamente superior a todo lo humano. Si esto se conociera más, la pregunta aquí sería, ¿quién vivirá en pecado mortal? Bueno, cada uno de nosotros es una célula del cuerpo místico de Cristo. Con nuestra virtud colaboramos a su vitalidad y con nuestros pecados, además de convertirnos en células muertas, pues entorpecemos la vida de las otras células. Nuestros hermanos, o sea, serían nuestros hermanos, pues somos células cancerosas, como la canasta con las manzanas podridas. Una sola manzana podrida puede pues podrir a las demás, contaminar a las demás. Entonces, la gracia santificante es un don personal de Dios, pero por eso es sobrenatural y es gratuito. Óigase bien, es gratuito. Usted no tiene que pagar nada. ¿Qué nos hace pues verdaderos hijos de Dios y herederos del reino del cielo? Es una cualidad que hace subir de categoría al hombre, dándole como una segunda naturaleza superior. Es como una semilla de Dios. La comparación de San Juan, desarrollando en el alma, produce una vida en cierto pues como divina, como si nos pusieran en las venas una inyección de sangre divina. La gracia santificante es la vida sobrenatural del alma y se llama también pues gracia de Dios. Esta es la gracia santificante que pues encontramos en la iglesia a través de los sacramentos. La gracia santificante nos transforma de modo parecido al hierro candente, que sin dejar de ser pues un hierro, tiene las características del fuego. La gracia de Dios es lo que más vale en este mundo. Nos hace participantes de la naturaleza divina y esto es una maravilla incomprensible, pero que es verdaderamente cierto.
Es como un diamante oculto por el barro que lo cubre. Vamos a hablar acerca de que en el siglo pasado, por ejemplo, había un hombre llamado Van Wyck, construyó un guijarros, una casita en una granja de Dutoispan. Esto es en una ciudad en África, en Sudáfrica. Y un día después de una fuerte tormenta, pues descubrió que aquellos guijarros eran diamantes. El agua caída los había limpiado del barro y así se descubrió lo que hoy es una gran mina de diamantes. La gracia es un diamante que no pues se ve a simple vista, pues es interna, pero que podemos comprender a través pues del Espíritu Santo, con un discernimiento del Espíritu Santo que nos revela pues esta gracia que está actuando en nosotros mismos. Entonces, la gracia nos hace participantes de la naturaleza divina, pero no nos hace hombres, pues dioses como Cristo, que pues era Dios, ¿verdad? O sea, no es igual, porque su naturaleza humana participaba de la personalidad divina, lo cual no ocurre en nosotros. Dios, al hacernos hijos suyos y participantes de su divinidad, nos pone por encima de todas las demás criaturas que también son obra de Dios, pero no participan de su divinidad. La misma diferencia que hay entre la escultura que hace un escultor y su propio Hijo, a quien comunica pues su naturaleza. Cuando vivimos en gracia santificante, somos templos vivos del Espíritu Santo. Así nos dice la Santa Palabra. La gracia santificante es absolutamente necesaria a todos los hombres para conseguir pues la vida eterna. La gracia se pierde por el pecado grave. El pecado nos separa de Dios. El pecado mortal no se puede pues merecer nada. Estamos condenados. Es como una losa caída en el campo. Debajo de ella no crece la hierba para que crezca. Primero hay que retirar la losa. Entonces ya después, estando en pecado mortal, nosotros mismos no podríamos pues merecer absolutamente nada. Aun si morimos en pecado mortal, estamos condenados pues al infierno. Quien ha perdido la gracia santificante no puede vivir tranquilo, pues está en un peligro inminente de condenarse. La gracia santificante se recobra con la confesión bien hecha. Por eso tenemos nosotros en la iglesia el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión. O también lo puede recuperar con un acto de contrición perfecta, con propósito de confesarse. El perder la gracia santificante es la mayor de las desgracias que le puede pues pasar a cualquier hombre. Así, a simple vista, pues perdemos toda amistad con Dios y estamos camino a una condenación. Por eso es importante estar siempre en gracia de Dios, vivir los sacramentos a cabalidad y pues si caemos porque somos pecadores, pues acudamos inmediato al sacerdote para poder confesarnos. Sin la gracia de Dios, toda nuestra vida es realmente inútil para el cielo. Por fuera sigue igual, pero por dentro no funciona. Como una bombilla sin corriente eléctrica, dice San Agustín, que como el ojo no puede ver sin el auxilio de la luz, el hombre no puede obrar sobrenaturalmente sin el auxilio de la gracia divina. En el orden sobrenatural hay esencialmente más diferencia entre un hombre en pecado mortal y un hombre en gracia de Dios. Hay una gran diferencia abismal que divide pues tanto al hombre que está en pecado mortal a un hombre que vive en gracia plena con Dios. Que entre este y uno está en el cielo. La única diferencia en el cielo está en que la vida de la gracia, ahí en toda su plenitud, produce una felicidad sobrehumana que en esta vida no podemos alcanzar. Esta vida es el camino para la eternidad, ya bien sea pues para condenación o sea para una salvación. La eternidad para nosotros será el cielo o será pues el infierno. Nosotros decidimos en esta vida a dónde realmente queremos ir. Por eso es importante vivir en gracia de Dios. Según el camino del cielo, el que vive en gracia de Dios sigue camino del infierno. El que vive en pecado mortal. O sea, pues el que vive un camino pensando en la corona del cielo, vive en la gracia de Dios.
pero sigue el camino del infierno el que vive en el pecado mortal. Esto es para que nosotros lo entendamos, a poder vivir pues en gracia de Dios o seguir viviendo en el pecado más que todo mortal, que pues mata nuestra alma. Si queremos ir al cielo, entonces debemos seguir el camino del cielo. Querer ir al cielo y seguir el camino del infierno es una necedad, o sea, no se puede. Sin embargo, en esta necesidad incurren desgraciadamente muchas personas. Algún día pues caerán en la cuenta de su necedad, pero quizás sea pues ya demasiado tarde. Por eso es importante hacer un análisis, un pues exhaustivo examen de conciencia para ver cómo realmente estamos viviendo, si estamos viviendo una vida espiritual ante Dios o si estamos pues viviendo en pecado y estamos enemistados con el Señor. Además de la gracia santificante, Dios concede otras gracias que llamamos gracias actuales, que son auxilios sobrenaturales transitorios, es decir, dados en cada caso, que no son necesarios para conseguir algo en el orden de la salvación, pues nosotros mismos realmente nada podemos hacer. La salvación únicamente viene de Dios y la obtenemos por gracia de Dios. No podemos tener una fe suficiente ni un arrepentimiento que produzca pues nuestra conversión. Las gracias actuales iluminan nuestro entendimiento y mueven nuestra voluntad para obrar el bien y evitar el mal. Sin esta gracia no podemos comenzar ni construir ni concluir nada en orden de la vida eterna. El hombre no puede cumplir todas sus obligaciones ni hacer obras buenas para alcanzar la gloria eterna sin la ayuda de la gracia de Dios. O sea, por sí solos nosotros no podemos hacer nada. Con la gracia suficiente el hombre podría obrar el bien. Si quisiera, la gracia suficiente se convierte en eficaz cuando el hombre colabora. Los adultos tienen que cooperar con esta gracia de Dios. Así dijo pues San Agustín. Dios que te crió sin ti, no te salvará sin ti. Dios ha querido darnos el cielo como recompensa a nuestras buenas obras. Sin ellas es imposible para el adulto conseguir la salvación eterna. Nuestra salvación eterna es un asunto absolutamente pues personal e intransferible. O sea, pues la salvación es personal. Al que hace lo que puede, Dios no le niega su gracia. Más que todo cuando nosotros queremos obrar el bien y seguir los caminos rectos del Señor. Y sin la libre cooperación a la gracia, es imposible la salvación del hombre adulto. Con sus inspiraciones, Dios predispone al hombre para que haga buenas obras y según el hombre, pues va cooperando con Dios. Estas obras que quizás no nos salvan, pero que nos justifican ante Dios. Porque debemos de entender que una cosa es la justificación y otra cosa es la salvación. Pero estas buenas obras que la iglesia también nos manda a hacer son las que nos van justificando ante Dios. Así pues, Dios va aumentando las gracias que le ayudan a practicar estas buenas obras con las cuales ha de alcanzar pues la gloria eterna. Porque a la manera de que vamos pues justificándonos ante Dios, también va creando pues o va subiendo, va aumentando el parámetro de medición de la salvación, ¿verdad? Es cuando nosotros vivimos el evangelio y pues que algún día sabemos de que la salvación es un proceso que empieza el día de nuestro bautismo y que termina el día que estemos pues frente a frente al Señor para nuestro juicio personal. Recordemos que hay dos juicios. El juicio personal que pues se da inmediatamente después de la muerte y el juicio pues universal que será para todas las naciones en la parucía cuando venga Jesucristo pues para dar la sentencia final del juicio que ya obtuvimos en el juicio pues personal cada persona. Entonces, sin la gracia, sin la libre cooperación a la gracia, pues es imposible realmente pues alcanzar la salvación eterna, ¿verdad? Entonces, tan grande es la bondad de Dios con nosotros que ha querido que pues sean méritos nuestros lo que es un don suyo, un don divino. Esta gracia que nos eleva por encima de la naturaleza caída, la mereció el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y la obtenemos mediante la oración y los sacramentos que únicamente están en la iglesia de Cristo, que es la Santa Madre Iglesia Católica. Bueno, esta es realmente lo que es el cuerpo místico de Cristo, los que vivimos pues dentro de la iglesia de Cristo, que somos los bautizados y pues que estamos en plena comunión con la iglesia. Voy a leerles de la Biblia
de la Biblia de Jerusalén. Ya aquí ya toda mal, de tanto uso, pues ya está un poquito viejita. Vamos a ver quiénes son los que conformamos la iglesia de Cristo. ¿Quién dice San Pablo en la primera epístola a los Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13, que somos el cuerpo místico de Cristo? Nos dice entonces, dice el 12, primera de Corintios 12, 12 y 13. El cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, es uno. Es decir, que todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, o sea que somos muchos, forman un solo cuerpo. Pues así también es Cristo, porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu. Estos somos los que conformamos la iglesia. La eclesia, que es la iglesia, que es la asamblea. Entonces nos está diciendo los que somos bautizados en un solo espíritu. Los católicos somos bautizados en el Espíritu Santo, en un solo espíritu. Así dice, pues, que nosotros nos sumergimos en el Espíritu Santo. Ese es el bautismo, que la palabra es sumergir. O sea, pues no es solo meternos en agua o no bautizarnos, sino que es los que somos bautizados en el Espíritu Santo. Como Jesucristo manda en Mateo 28, 19, que nos da la fórmula trinitaria del verdadero bautismo. Además, nos dice pues que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nos da la fórmula trinitaria para ser bautizados. Y esta es otra de las señales del verdadero bautismo y de los miembros de la iglesia que nos está hablando San Pablo. Pues así también es Cristo, porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu para no formar más que un solo cuerpo entre todos. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Si ya no hay una diferencia, ya todos, pues, o sea, no son judíos, ni griegos, esclavos y libres, todos hemos bebido de un solo bautismo. Entonces, si hemos participado de este bautismo que tiene la iglesia, entonces formamos parte de la iglesia, que es pues la eclesia, el cuerpo místico de Cristo. Entonces, todos bautizados bajo el Espíritu Santo. Óigase bien, no en el nombre del Señor Jesús, no en ningún otro bautismo que no sea bíblico, sino en el Espíritu Santo, que es como también San Juan lo dice en Mateo capítulo 3, versículo del 8 al 11, donde dice, pues, yo en verdad hago un bautismo en agua para la conversión, un bautismo de arrepentimiento, pero otro después de mí vendrá, otro después de mí a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus zapatos. Él los bautizará, él los va a sumergir en el Espíritu Santo. Es el verdadero bautismo que nos dice pues la iglesia. Y recordemos que San Pablo también, ahorita le leí 1 Corintios 12, 12 y 13. También San Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 5, un solo Señor, o sea, un solo Dios, una sola fe, o sea, una sola doctrina creída en todo el mundo, una sola fe, un solo bautismo, un solo bautismo. Esto es lo que conformamos el cuerpo místico de Cristo. Cristo fundó una iglesia y por eso llamó a 12 hombres. Y esto nosotros lo vemos bien claro en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13, que dice que subió al monte y llamó a los que él quiso. Cristo subió a un monte alto, a una montaña, y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos. Enviado es apóstol. Entonces, estos 12 hombres, 12 apóstoles que Jesucristo escogió, entonces formaron la iglesia. Entonces ahora tenemos sucesores apostólicos en la iglesia y que están pues como pastores en la iglesia puestos por el Espíritu Santo. Así nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 28. Dice, están puestos en la iglesia los obispos para pastorear la iglesia de Dios que él mismo compró con la sangre de su propio Hijo que derramó en la cruz. Hechos 20, 28, los obispos están en la iglesia puestos por el Espíritu Santo. Esos son los verdaderos pastores. Entonces, esta es la iglesia de Cristo. Él llamó 12 hombres. Y ojo, dice 12 hombres. El ministerio apostólico de Cristo era pues 100% masculino. No era femenino porque no llamó a ninguna mujer. Y dice, llamó a los que él quiso. No lo llamó a todos, llamó a unos 12 hombres que eran pescadores. Estos pues algunos eran familias entre sí, eran hermanos, eran primos.
y él fue voluntad de Cristo llamar a 12 hombres para fundar su iglesia. Entonces Marcos 3:13 nos dice que Cristo fundó una iglesia y esta iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Dice para que estuvieran con él. Este es el ministerio apostólico de Jesucristo. Llamó a 12 hombres. Ninguna era mujer. Entonces, ya para terminar, hermanitos, sé que muchos están viendo este video. Pues también, pues, dice San Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una. No dice mis iglesias. No dice mis 40,000 iglesias o mis 50,000 iglesias o mis 70,000 iglesias. Dice mi iglesia, en particular una sola. Esta es la iglesia de Cristo que está pastoreada por Pedro. Este es el cuerpo místico de Cristo. Y si nosotros vamos a ver el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versículo del 15 al 17, Jesucristo le pide 3 veces a Pedro ser el pastor universal de esa iglesia. La iglesia que es pastoreada por Pedro, que es el pastor universal de la iglesia, que está puesta por pues Jesucristo mismo. Dice, me ama más que estos, apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? Los obispos, los presbíteros y los diáconos. Y luego le vuelve a decir por segunda vez, me amas más que estos. Dice Pedro, le responde, tú sabes que te quiero. Jesucristo le dice, apacienta mis ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Pues somos los laicos, los que estamos pues, que vamos a la iglesia, que los bautizados en la iglesia y que formamos la iglesia de Cristo. Dice, le pregunta por tercera vez, dice San Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, ¿me amas más que estos? Dice que San Pedro se entristeció en ver que Jesucristo le preguntaba por tercera vez, ¿me amas más que esto? Y Pedro le dice, después de estar triste, tú, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesucristo le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Entonces las ovejas de Cristo están pastoreadas por Pedro, que es el pastor universal en la iglesia de Cristo. Esa iglesia es la que San Ignacio de Antioquía en el año 107 llamó católica, o sea, universal por todo el mundo. Un obispo de la iglesia en el año 107 dice que la iglesia es católica. Y en esa ciudad, óigase bien, en esa ciudad de Antioquía, en Antioquía dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, dice que por primera vez se llamó ahí a los apóstoles cristianos, a los discípulos. Entonces, también pues vemos que un obispo de la iglesia de Antioquía, esa iglesia ya existía en Antioquía y usted lo puede corroborar leyendo lo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Dice, existía ahí una iglesia. En esa iglesia que a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez. Entonces, el obispo de esa iglesia que existía en Antioquía, según Hechos 13, dijo que era católica. Es universal, es en todo el mundo. Es un obispo de la iglesia puesto por San Pedro en la diócesis de Antioquía que dice que la iglesia es católica. Y ese es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Los bautizados, la asamblea de Dios bautizados, que está pues, que estamos bautizados, como dijo San Pablo, en un mismo espíritu. Esa es pues el cuerpo místico de Cristo. Los bautizados en la iglesia, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, que tenemos un solo bautismo y que creemos en un solo Dios, una sola fe, como dice el mismo San Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y esa iglesia tiene 4 características. Es una, es santa, es apostólica y es católica. Es una, o sea, no son 70,000, es una sola. Bueno, mis hermanitos, este es lo que nosotros entendemos como el cuerpo místico de Cristo. Creo que tenemos en la iglesia los que creemos en una sola cosa, los que tenemos los medios de salvación, los sacramentos y la iglesia misma que es un medio de salvación. Esos sacramentos que nos dan pues la gracia santificante, formamos el cuerpo místico de Cristo. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Pues un saludo para todos los que me estuvieron hablando. Dice hermano Héctor Javier López, dice, los presbíteros sacerdotes eran establecidos por los apóstoles, Hechos 14, 23. Así es, mi hermano. Bueno, hay muchos comentarios. Mari Fuentes dice, hola, hermanito Elmer Arana, saludos desde Ciudad de México. Bendiciones, hermanita, desde Boston, Massachusetts, en el noreste de los Estados Unidos. Todos los que están comentando, y bueno, hay muchos comentarios, pero el tiempo no me alcanza. Voy pues pronto a trabajar. Pero hermanos, compartan este video en los foros, en sus perfiles
Y también, por favor, suscríbanse a mi canal Apologista Católico Elmer Arana. Aquí pues tenemos la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Muchos dicen por ahí, no, es que todos somos la iglesia. No, mentiras, todos no somos la iglesia. Los católicos, los que confesamos, los que tomamos la comunión, los que estamos en comunión con la iglesia, con el Papa, pues somos la iglesia de Cristo. Nosotros no vamos a ver pentecostales confesándose, nosotros no vamos a ver evangélicos tomando la Santa Comunión, nosotros no vamos a ver a los mormones ir a misa, o tal vez participan a misa como amistad, pero no van a tomar como un culto divino, que la Santa Eucaristía es el único culto divino instituido por nuestro Señor Jesucristo la noche de la Pascua. Ese es el sacrificio mismo de Cristo y es ordenado por Cristo mismo cuando le dice, hagan esto en memoria mía. Lucas capítulo 20, versículo 22. Bueno, y ahí donde Jesucristo pues también dice, pues también que es el que hace pues la primera Eucaristía, como lo vemos la noche de la Pascua. Él anticipadamente se entrega a los hombres, pues es el mismo sacrificio, no es otro, sino que el mismo sacrificio que horas más tarde pues está realizando en la cruz del Calvario. Entonces Jesucristo en el cenáculo pues se entrega anticipadamente en las especies de pan y vino, el mismo sacrificio que va a efectuar horas antes en la cruz del Calvario. Entonces en el cenáculo Jesucristo se entrega anticipadamente por la salvación de los hombres. O sea, en la especie de pan y vino pues Jesucristo se entrega en sacrificio, el mismo sacrificio que va a realizar en la cruz del Calvario. Y este sacrificio de Cristo es pues el que realmente pues nos va a expiar de los pecados, es el sacrificio mismo que nos va a dar la salvación de nuestra alma. Entonces por eso es importante vivir el culto divino que es la Santa Misa. Muchos dicen vamos al culto, pero no tienen sacrificios, no tienen sacerdotes, no tienen altar. Entonces el único sacrificio divino instituido por Cristo es la Santa Eucaristía, ¿verdad? Entonces que ustedes ya dije, pues lo ven ahí en San Lucas capítulo 19, versículo 22, si no estoy mal, o 22, 19, que es cuando dice, hagan esto en memoria mía. Entonces, ahí lo vamos a encontrar, pero para confirmarles, hermanos, para no decir que me equivoqué o que les di una cita mala, mejor lo vamos a leer del Evangelio según San Lucas, según San Lucas. Vamos a ver San Lucas, capítulo, pues ya para despedirme de ustedes, el 19 y 22. No, es el... Denme un ratito, vamos a ver. San Lucas, perdón, estoy viendo San Juan. San Juan, pero tenemos San Lucas. No me quiero ir sin dejar la cita bíblica. Ya me estoy despidiendo. Así es. Bueno, lo tengo. Es San Lucas capítulo 22 y versículo 19. Esta es la cita exacta. Dice, la institución de la Santa Eucaristía, dice, tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derramará por vosotros. Entonces, corrigiéndoles, es San Lucas capítulo 22, versículo 19. Esta es la institución del único culto divino que es la Eucaristía. Es la Santa Misa. Este es el único culto divino. No hay otro culto instituido por Cristo más que la Santa Eucaristía. Entonces, Lucas 22, 19 dice, realmente pues la nueva alianza, pues es pues dice, esta copa, o sea, la copa de Cristo, la copa de la sangre, es la nueva alianza en mi sangre. Eso lo está diciendo Jesucristo, que se derrama por vosotros. Entonces, el único culto divino es la Santa Eucaristía. Y entonces está en la iglesia. Y este es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y todos los bautizados bajo el Espíritu Santo, en un solo espíritu, dice 1 Corintios 12, 12, 13, pues formamos el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y Cristo es cabeza de la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18. No podemos formar parte de la iglesia si no estamos
si no estamos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si usted no está bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues tampoco cree en Cristo, pues no puede ser llamado cristiano. Usted tiene que tener un bautismo que lo haga miembro de la iglesia y además pues que crea en los sacramentos de salvación, los 7 sacramentos que están en la iglesia, que son 100% bíblicos y que nos dan la salvación eterna para nuestra alma. Este es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Y Cristo es cabeza de la iglesia. Así es de que algunos quieren encontrar salvación a través solo de la cabeza, pero pues obvian o desechan el cuerpo que es la iglesia. O sea, pues la salvación viene por la iglesia y Cristo que es cabeza de la iglesia. O sea, por Cristo que es cabeza de la iglesia. Así se da la salvación de nuestra alma. O sea, la iglesia es un sacramento de salvación. Y por eso nosotros somos el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y ya dije 4 características de la iglesia. Es una, es santa, es católica y es apostólica. Bendiciones mis hermanos, y de nuevo pues les repito, compartan este video en las redes, en los foros, y que Dios esté con ustedes, la paz de Cristo esté con ustedes. Un abrazo desde Boston, Massachusetts. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.